mejor. Y entonces estamos hablando del tema, lo que creemos, y particularmente nuestra doctrina que estamos desarrollando, lo que creemos acerca de Dios Hijo. Y en esta parte hemos hablado que creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, y hablábamos de que poseía en absoluto todas esas perfecciones, las perfecciones mismas de Dios. Es coeterno con el Padre, es cosustancial con el Padre también. Solo voy a mencionar de manera breve. En segundo lugar, también creemos que el Hijo de Dios es el medio a través del cual el Padre creó todas las cosas conforme a su voluntad. Del Padre se origina todo, y es en el Hijo y por el Hijo que todo se lleva a cabo y es sostenido. También creemos que el Hijo de Dios se hizo carne, es decir, es Dios hecho hombre. Y en esto, Él nunca dejó de ser Dios completamente, pero al encarnarse adoptó también todas las características esenciales del hombre. Por tanto, es el Dios hombre. Menciono algo aquí acerca de que Él tenía esas dos naturalezas, y mencioné algo al terminar la enseñanza, que mi esposa me hizo favor de hacerme esa observación, en la que decía, bueno, vemos en la Escritura que Él conocía el corazón de todos los hombres, pero también en un punto Él decía que el tiempo y la hora nadie sabe, solo el Padre que está en los cielos. Entonces había cosas que Él conocía y también cosas que Él no conocía. Entonces no quiero decir que Él era bipolar de alguna forma, o que en Él había una lucha, ¿verdad? Y a veces sabía algo y a veces no lo sabía. Lo que queremos entender es que Él mismo se limitó y se sujetó al Espíritu Santo sin abandonar en absoluto todos sus atributos. Él podía echar mano de ellos si Él así lo llevaba, lo quería hacer, Él podía hacerlo, pero Él determinó mantenerse en una posición de siervo y por tanto limitó la ejecución de muchas de sus cualidades que Él tenía, de sus características o de sus perfecciones que Él tenía como Dios. Eso nos referíamos. Ahora, en número 4, aunque parezca el título algo similar, más bien vamos a explicar acerca de la encarnación, porque dice, creemos que el Señor Jesucristo, que ese fue Jesús, su nombre humano, y Cristo, el Mesías prometido, creemos que el Señor Jesucristo era Dios encarnado. Ahora, aquí explicaremos algunos aspectos importantes de la razón de su encarnación. Juan capítulo 1, verso 1, habla acerca de, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y luego en el verso 14 del mismo capítulo 1 del Evangelio de Juan, dice, y aquel Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. E Isaías predijo esa humanidad y divinidad en sus textos. En Isaías 9:6, por ejemplo, voy a leer ese texto, Isaías capítulo 9, versículo 6. Él dice lo siguiente, porque un niño nos es nacido. Esto implica un humano, porque habla de alguien que nace y alguien que crece, y dice que es un niño nacido, está hablando de su humanidad. Y luego dice, hijo nos es dado y el principado, la autoridad sobre su hombro. Hasta aquí no hay ningún problema. Podría haberse referido a un hombre, o más bien se está refiriendo a un hombre, la humanidad de alguien. Y el principado sobre su hombro, pero luego dice, y se llamará su nombre admirable consejero. Bien, este Mesías prometido, de la descendencia de David, tendría esa posición delante del mundo. Esto no va en contra en absoluto de su humanidad, ¿verdad? Está hablando de una persona. Pero luego dice, Dios fuerte. Dios fuerte. Isaías, en este punto, al decir Dios fuerte, utiliza la palabra Él, que exclusivamente ese Él, de donde viene Elohim, ¿verdad? El Shaddai. Esto se aplica rigurosamente siempre en sus escritos a Dios. Y dice, Dios,
Dios fuerte, y la palabra fuerte es la palabra Gibor, que significa un héroe. El hijo de David, el Mesías, sería un héroe para su pueblo, pero dice que sería Dios, como que lo podríamos traducir como un héroe divino o un Dios héroe. Entonces, Isaías hablaba de su humanidad y su divinidad en sus profecías. Él era Dios, pero también era un niño que había de nacer. Creemos entonces que el Señor Jesucristo era Dios encarnado. Él nació de una virgen, y el nacimiento de una virgen era la señal de la peculiaridad de la persona que estaba naciendo. ¿Por qué? Porque sin participación de un hombre, una virgen iba a nacer, iba a dar a luz, quiero decir. Esta era una señal, un milagro, para mostrar que este ser era distinto y especial. Ahora, entre los propósitos de su encarnación, de que el Señor Jesucristo era Dios encarnado, entre los propósitos de su encarnación, voy a mencionar 3 particularmente, entre varios que podríamos mencionar. Pero voy a mencionar 3 propósitos dentro de este punto de su encarnación. El primero, revelar a Dios. Revelar a Dios. Es cierto que la creación, nos dice Romanos, la creación revela las cosas invisibles de Dios, al que nadie ha visto jamás. Y también Él se reveló de otras muchas maneras a los hombres, a través de las profecías, de los profetas, de varias maneras el Señor se pudo haber revelado a lo largo de la historia. Pero solo en la encarnación de Jesucristo se pudo revelar la esencia de Dios. Por eso Hebreos capítulo 1, acompáñenme ahí en su Biblia, Hebreos capítulo 1, verso 1, dice lo siguiente el escritor de Hebreos. Hebreos capítulo 1, verso 1. Dios, note, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, habla de revelarse en otro tiempo, en el tiempo pasado, a los padres por los profetas, en algunas veces visiones directamente a ellos. Dice el verso 2, note, en estos postreros días, en el tiempo preciso y en el tiempo final. Dice ahí, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Recuerda esto? La voluntad del Padre, pero todo realizado en la segunda persona de la Trinidad, que es el Hijo. Ahora, está diciendo el escritor de Hebreos que antes Él se reveló de muchas maneras en la antigüedad, pero ahora, en este postrer tiempo, dice, nos ha hablado. Ya no por un profeta, sino por el Hijo. Y es interesante que esta parte de la Escritura no tiene un artículo, no tiene un pronombre personal. Si lo pudiéramos leer como sería en el original, diría, nos habló en Hijo. ¿Qué es el énfasis de esta frase? Es decir, no es lo que Jesús dijera como un profeta. Nos habló por el Hijo, como si Él fuera solamente el parlante, el altavoz, ¿verdad?, de Dios, y Dios habló a través de Él. Sino cuando dice, nos ha hablado en Hijo, quiere decir que no es lo que Jesús dijera, sino lo que Jesús es. Todo lo que Él era, todo lo que Él hacía, todo lo que Él reflejaba, todo lo que Él actuaba, era el reflejo de Dios. Dios estaba hablando y manifestándose y revelándose al mundo. Esa era la esencia de Dios, Jesucristo. Completamente Dios, completamente hombre. Vemos a Dios, al Padre invisible. Lo vemos viendo a Jesucristo. Por eso cuando Tomás le dijo al Señor, Señor, muéstranos al Padre, le dijo al Señor Jesucristo, muéstranos al Padre y nos basta, porque nadie ha visto jamás a Dios.
¿Y qué le respondió el Señor Jesucristo? Juan capítulo 14. Juan 14, dice la Escritura allí, versículo 7. Si me conocieses, le responde. Perdón, si le conocieses, está hablando él, también a mi Padre conocerías. Y note, solo viendo al Hijo vemos al Padre. El Padre nos ha hablado en Hijo, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿Quieres ver al Padre? Ve a Jesucristo. Por eso decía un teólogo, algo que es muy cierto. Queremos ver al Padre, los creyentes tienen que ver la vida de Cristo para ver el reflejo de la esencia de Dios mismo. Tenemos que conocer la vida de Cristo, saber cómo actuó y por qué habló lo que habló, qué fue lo que Él enseñó. Necesitamos ver al Hijo. Y entonces todo se centra al cristianismo en una persona, Jesucristo. Porque al verlo a Él, vemos a Dios, porque Él es Dios. Y le dice entonces Felipe, perdón, ya estoy inculpando a Tomás, ¿verdad? Pero verso 8, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido? Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Note que no está diciendo, ¿no crees que yo soy Padre y Padre yo? Es decir, como si fuera la misma persona. No, Él hace diferencia en personas. Él habla de el Padre con su pronombre personal y Él dice el Hijo con su propio pronombre también, dividiendo dos personas, pero dice que cuando ves al Hijo, ves al Padre, la misma esencia. Versículo 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí, de otra manera, creedme por las mismas obras, es decir, por su vida, su actuar. Por eso Juan, en Juan capítulo 1, 14, dice, y vimos su gloria. La pudimos observar. ¿En qué? ¿En la alimentación de los 5,000? No. Simplemente al verlo allí, al verlo hablar, al verlo conducirse, al verlo amar, al verlo también llegar a un juicio contra sus enemigos, vimos la gloria de Dios. Entonces, uno de los propósitos de la encarnación fue revelar a Dios. Otro propósito que podemos ver es redimir a los hombres. Para la salvación se requería la encarnación. Sin la encarnación no podía haber redención. Y explico por qué. Porque el pago exigido por el pecado es la muerte y Dios no puede morir. Por tanto, el Salvador debía ser un humano para poder morir. Por ello era necesaria la encarnación. Pero un hombre común, al ser pecador, no puede dar el pago eterno por él y por los demás. Por tanto, el Redentor debía ser Dios. Y entonces encontramos que el Salvador debía ser un Dios hombre, el cual es el Señor Jesucristo. Nota por favor, 1 de Pedro capítulo 1, verso 18. 1 de Pedro 1, 18. ¿Listos? Dice ahí la Escritura. Sabiendo que fuiste rescatados, este texto lo tomaremos más adelante, préstele atención. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, noten, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Era necesario que el Salvador fuera un Dios hombre, por tanto la encarnación era necesaria. Y en tercer lugar, estamos viendo aspectos importantes de la encarnación: revelar a Dios, redimir a los hombres, y en tercer lugar, gobernar sobre el reino de Dios. El reino de Dios, cuando la Escritura utiliza este término,
nos hace recordar el pacto de Dios con David. Cuando a David le dijo que él pondría a alguien, o un hijo de David, ¿verdad? Él se sentaría en su trono y reinaría en todo el mundo y para siempre. El pacto de Dios con David era que el Mesías, que significa el ungido, como el rey era ungido por el Señor para ser rey, el ungido, el Mesías, el Cristo, sería un rey que se sentaría en su trono, por tanto debía ser un humano, porque sería un rey investido con su poder, con su dominio, y tomaría un trono literalmente. Debía ser un humano. Pero ese reino, la Escritura nos enseña, y no voy a ir a textos allá, pero ese reino sería eterno. Dice que su entrada es por la eternidad, para siempre, y sus salidas. Para que fuera eterno, entonces ese rey no debía morir, y por tanto debía también ser Dios. Era necesaria la encarnación para gobernar sobre el reino de Dios. Él es el Rey de Reyes, humano, Señor de señores. Hermanos, Jesucristo poseyó un cuerpo humano al encarnarse y lo sigue poseyendo. Estoy enfatizando esto de manera permanente. ¿Por qué? Porque Él por la eternidad tendrá o será un cuerpo humano, según lo que las Escrituras nos enseñan, ya glorificado, resucitado, pero siempre Dios hombre. Muy bien. Creemos entonces que el Señor Jesucristo era Dios encarnado y explicamos las razones de la encarnación. Ahora, creemos, número 5, si usted lleva un conteo allí, creemos que el Señor Jesucristo, que es la segunda persona de la Trinidad, Él es el autor de nuestra salvación. Él es el autor de nuestra salvación. ¿Y esto cómo se llevó a cabo? Por medio de su muerte voluntaria y sacrificial en la cruz. Cuando hablamos, hermanos, acerca de la muerte del Señor Jesucristo, a veces realmente nos quedamos tan solo con que la muerte del Señor Jesucristo refleja el amor de Dios por nosotros. Pero, ¿sabe? Hay 4 aspectos esenciales de la salvación por su muerte que debemos comprender. 4 aspectos esenciales de la muerte de Cristo. Porque Él es el autor de la salvación. El primero que quiero ver aquí, creemos que el Señor Jesucristo es el autor de nuestra salvación por medio de su muerte. El primer aspecto esencial de la salvación por su muerte es la siguiente. La muerte de Jesucristo es sustitutoria. O quizá ha oído el término vicaria. Sustitutoria o vicaria. La muerte de Jesucristo es sustitutoria. Es decir, que Jesucristo fue sacrificado como sustituto por nosotros. O dicho de otra manera, Jesucristo fue sacrificado, fue muerto en vez de nosotros. Y entonces proveer así el pago por nuestros pecados por medio de la muerte, que era la demanda del pecado. Ya que nosotros, ni ningún ser humano, podemos resistir el pago por nuestros pecados. Por tanto, Dios, en su plan, proveyó en Jesucristo, su Hijo, nuestro sustituto, para así entonces Él mismo satisfacer la justicia por la eternidad. La justicia de Dios demanda el pago de la muerte por el pecado. Eso es lo justo. Ese es el pago determinado por Dios. Y entonces, a través de Jesucristo, esa demanda quedó satisfecha al morir en la cruz. Romanos capítulo 5, verso 8, por eso dice un texto que debemos dominar. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es muy importante este por, porque implica sustitución. Él en lugar de. Él es el que murió. Y muestra el Señor su amor, pero note
punto esencial no es, bueno, es que la manifestación del amor de Dios, eso es cierto. Pero esa manifestación de ese amor fue al momento de convertirse en el sustituto mío, el Señor Jesucristo. Esto nos hace recordar brevemente, lo menciono en el Antiguo Testamento, cuando vino la Pascua. Porque la Pascua, ¿qué implicaba? La Pascua que el Señor mandó que sacrificaran un cordero, es porque Él iba a pasar y Él iba a tomar la vida de los primogénitos. Es decir, que por causa de nuestro pecado, Él quitaría la vida, decía Él, y me pertenece todo primogénito. Pero entonces, vas a sacrificar un cordero, sin mancha, de 1 año, sin defecto. Ese cordero va a sustituir a tu hijo. Entonces, cuando en Egipto el Señor pasó, quienes no pusieron un sustituto en sacrificio, Él tomó la vida del unigénito. Jesucristo es el Cordero de Dios, sustituto tuyo y mío. ¿Por qué? Porque nuestro pecado demanda la muerte. La muerte de Jesucristo es sustitutoria, vicaria. Segundo aspecto esencial de la salvación por su muerte. La muerte de Jesucristo es redentora. ¿Qué significa redención? Bueno, redención significa liberar a alguien de una cadena, dando el pago demandado para hacerlo libre. Es la idea de cuando iba una persona al mercado de esclavos. Y en el mercado de esclavos, esos esclavos obviamente no tenían derechos. Y tú podías dar el pago por él. Y cuando dabas el pago por él, entonces tú podías quitarlo de la cadena en la que estaba preso en ese mercado. Y tú determinabas qué hacías con él. ¿Lo hacías tu esclavo? O que incluso tú podías otorgarle libertad a través de un proceso allí. La redención significa liberar a alguien de una cadena, dando el pago demandado para hacerlo libre. Por tanto, la muerte de Jesucristo fue el pago dado por nuestra libertad. ¿Qué nos enseña esto? En primer lugar, que estábamos esclavizados en algo, o dicho de otra manera, fuimos libertados de algo por medio de su muerte. ¿De qué fuimos libertados? De la esclavitud del pecado. El Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 8, versículo 34, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y si vamos a Romanos, dice la Escritura que el pecado nos tenía atados, que nos gobernaba y que ese pecado nos llevaba hasta la muerte. Como esclavos suyos, nos lleva hasta el final a la muerte eterna. Pero también el Señor en Juan 8:36 dijo, si el Hijo os libertare, refiriéndose a Él, el Hijo de Dios, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Fuimos libertados de algo y esto es la esclavitud del pecado. Fuimos libertados por algo. Es decir, el pago fue la sangre de Jesucristo. Fue su muerte en la cruz el pago que nos hizo libres. Por eso en Primera de Pedro, regrese conmigo, texto que le mencioné que volveríamos a ubicar. Primera de Pedro capítulo 1, verso 18, note por favor. Fuimos libertados de algo, esta es la esclavitud del pecado. Fuimos libertados por algo y esta es la muerte de Cristo, es lo que nos libertó. Dice el versículo 18, sabiendo que fuiste rescatados. Esta es una palabra que significa esto, redención. Comprado, sacado del mercado y puesto en libertad. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir. Hermanos, la vida pasada, que lamentablemente, como cuando salió Israel de Egipto, volteaban hacia atrás, principalmente los extranjeros, y decían, yo extraño las ollas de carne. Estaban esclavizados, pero no recordaban su esclavitud, sino los placeres que llevaban a cabo. Y en algunas ocasiones, ¿verdad? En las personas, en los creyentes, llega a pasar que voltean atrás y se acuerdan de algunos placeres, pero no recuerdan que estaban esclavizados al pecado y que el pecado los llevaba a la muerte eterna. Y luego dice que esta esclavitud la heredamos de alguien. Dice allá,
Fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. Ahora, ¿cuál fue el medio por el cual fuimos libertados? Dice ahí, no con cosas corruptibles como oro o plata, como lo hacían en los mercados de esclavos, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Fuimos rescatados, fuimos redimidos por la sangre de Cristo. Rescatados de la esclavitud, rescatados por la sangre de Cristo, y también fuimos libertados para algo. Fuimos libertados de algo, fuimos libertados por algo, pero fuimos libertados para algo. ¿Para qué fue? En realidad, para estar en un estado de libertad y ahora, siendo libres, ese que ha sido libertado rinde voluntariamente su vida al servicio de aquel que lo redimió. En este mismo texto, Pedro, al estar hablando y decir, ya fuiste rescatado de tu vana manera de vivir por la sangre de Cristo, note que le dice a los creyentes que han sido rescatados, verso 14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Por eso Pablo dijo, no uses la libertad como ocasión para la carne, sino para servir a aquel que te rescató, aquel que te redimió. Entonces, la muerte de Jesucristo es sustitutoria, la muerte de Jesucristo es redentora, que nos libera de esa esclavitud. En tercer lugar, la muerte de Jesucristo es reconciliadora. La reconciliación significa un cambio en la relación entre dos personas. De estar en un estado de hostilidad, de enemistad y guerra, a un estado de paz y armonía. Esa es una reconciliación. Entre dos personas, de estar en un estado de guerra y de hostilidad, a un estado de paz y de armonía. Ahora, ¿quién es el que estaba enemistado con quién? Bueno, la Escritura nos deja ver con claridad que Dios considera a sus enemigos a los pecadores. Dios es el que es ofendido, y el hombre es el ofensor. Aquí no fue porque ambos tuvieron una parte en algo, un problema. Aquí la situación, como casi todos los problemas humanos, tenemos algo que ver, ¿no? Pero en esta situación no. En esta situación él es el ofendido y el hombre es el ofensor. Nosotros le ofendemos. Y la Biblia nos enseña que Dios considera enemigos a sus ofensores. Por eso en Juan 3:36, el Señor dijo, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está de manera permanente sobre esa persona. Dios está enemistado, Dios estaba en esa actitud de ira con sus ofensores. Ahora, la muerte de Jesucristo es reconciliadora. Dios, el ofendido, busca al ofensor, proveyendo el medio para la reconciliación. Dicho de otra manera, en este pleito Él dio el paso que a Él le correspondía dar, buscando la reconciliación con el hombre. Y ese pago que Él proveyó para la reconciliación, es la muerte de Jesucristo. Ahora el ofensor, el pecador, debe venir y reconciliarse con Dios porque Dios ha hecho lo que es necesario para reconciliarse con el hombre. Segunda a los Corintios capítulo 5 lo dice de esta manera. Acompáñenme al verso 18 al 21. Segunda a los Corintios 5, verso 18 al 21. Note, ¿de quién proviene este medio para reconciliación? Dice lo siguiente. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. ¿Cuál es el medio? Por Cristo. Y entonces ahora a los creyentes dice, y nos dio el ministerio de la reconciliación,
que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Qué es esto? El Evangelio. Cuando el Evangelio es proclamado y la persona entiende que Jesucristo es el medio por el cual se pueden reconciliar ellos con Dios y vienen a Jesucristo, entonces hay una reconciliación. Necesitamos ejecutar este ministerio de manera fiel. Predicar el Evangelio de la reconciliación. Así que, dice el 20, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase. Note, el ofendido es el que ruega, ven a través de Cristo. Pero el ofensor es el que se resiste a eso. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Él ya llevó a cabo el medio para la reconciliación, ahora tú debes reconciliarte con Él a través de Cristo. Dice el verso 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Y esto no quiere decir que el Señor se convirtió en pecador, sino que el Señor fue tratado como el pecador, para que nosotros, los pecadores, fuésemos hechos justicia de Dios en Él. El medio de la reconciliación es Jesucristo por medio de su muerte, porque su muerte de Jesucristo es reconciliadora. Y en cuarto lugar, la muerte de Jesucristo es propiciatoria. ¿Qué significa la propiciación? Un término que aparece en las Escrituras. La propiciación significa apaciguar la ira por medio de una ofrenda. Esto no quiere decir que Dios es como los dioses, nuestro Dios, el Dios de la Biblia, es como los dioses paganos, ¿no? Que necesitaba que alguien le sacaran el corazón y él estaba ya contento. No es la idea de estos dioses paganos. El punto es que la propiciación significa apaciguar la ira por medio de una ofrenda. Ahora, ¿cómo funciona esto con Dios? Bien, la ira de Dios que ya mencionamos a causa del pecado requiere ser aplacada. La ira de Dios requiere ser apaciguada o se utiliza el término satisfecha. Y es Jesucristo la ofrenda propiciatoria, es decir, que por su muerte Él aplacó la ira de Dios. Esto es lo que dice Juan. Acompáñenme a 1 de Juan capítulo 2, versículo 2. 1 de Juan 2, 2. Hablando de Jesucristo, verso 1, dice en el verso 2, y Él, Jesucristo. 1 de Juan capítulo 2, verso 2. Y Él es la propiciación. Podríamos traducir esto, la ofrenda para aplacar la ira de Dios. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Es Jesucristo el que satisface, aplaca la ira de Dios. Ahora, noten lo que dice el capítulo 4, versículo 10. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios. No, el ofensor, no busca a Dios. Es el ofendido el que busca al ofensor. Es decir, Dios busca al hombre. Y dice este texto, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El hombre, no importa lo que haga, el hombre no puede satisfacer la justicia divina. Y aquí trae una breve explicación. No intento hacernos confundir, pero debemos recordar que la ira de Dios es la manifestación de su justicia. Y es por ello que algunos teólogos, algunos de nuestros hermanos, dicen que lo que fue satisfecho no fue la ira de Dios, sino la justicia de Dios. Quedó satisfecha, quedó cumplido lo que la justicia demandaba, que era la muerte, y por tanto la ira fue aplacada.
Pero creo que cuando se usa de manera directa es entendible. Cuando se dice que la ira de Dios fue satisfecha, es porque el pago que la justicia demandaba quedó pagado, quedó saldado. Entonces creo que no hay problema en eso, pero lo que dice y lo que tenemos que entender es que el hombre no puede satisfacer la justicia divina. Fue Jesucristo el que satisfizo plenamente la justicia de Dios, apaciguando su ira. Por tanto, debe venir a Jesucristo y confiar en Él. Note por favor lo que dice Romanos capítulo 3, verso 25, y último texto que vamos a analizar en esta hora. Romanos 3, 25. A quien Dios puso como propiciación, ¿ok? La ofrenda para apaciguar la ira de Dios, pero note, por medio de la fe en su sangre. Es necesario que la persona venga por medio de la fe en Cristo, reconociéndole como esa ofrenda que satisface la justicia de Dios, clamar a Él por perdón, porque es la única manera en que entonces, de manera efectiva, se lleva a cabo esta propiciación para esa persona en particular. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia en los pecados pasados. Pasa por alto los pecados, pero Él no es injusto. Él no puede decir, bueno, ya quitamos los pecados y todos son salvos y todos son en este momento propiciados su pecado. En este momento ya no tengo ira con ellos. No, eso sería injusto. Muestra su justicia, se tiene que saldar la deuda. Y es Cristo quien la salda. Entonces la ira de Dios es aplacada por la ofrenda de Cristo. Pero tienes que venir por fe en su sangre a Él. Tienes que venir y confiar en su muerte. En esa muerte, porque Él es el autor de nuestra salvación. Una muerte que es sustitutoria porque toma mi lugar. Una muerte que es redentora porque me libera de mi esclavitud y me hace libre para servirlo. Una muerte que es reconciliadora porque yo soy el ofensor y Él está ofendido contra mí. Y se requiere una reconciliación, y esto es a través solamente de la muerte de Cristo. Y una muerte que es propiciatoria porque es la única que aplaca la ira de Dios contra el pecado. Creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios encarnado. Y creemos que Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad y es el autor de nuestra salvación. Seguiremos hablando acerca de lo que creemos acerca del Hijo de Dios. Con toda confianza, les invito que si tienen alguna pregunta, la escriban, me manden un mensaje, quiero decir, y podemos hablarlo, hermanos. ¿De acuerdo? Vamos a orar, por favor. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, mi Dios, porque a través de ella podemos entender y podemos declarar con nuestros labios y con fe que creemos en tu Hijo Jesucristo como el Dios hecho hombre, como ese medio que tú has puesto, autor de nuestra salvación. Gracias por Cristo. Gracias porque es en Él en que somos aceptos. Gracias porque Él es el que ha satisfecho por completo tu justicia. Gracias porque a través de Él somos agradables a ti, Señor. Gracias, Padre, por habernos permitido conocer tu Evangelio. Te ruego, Padre, que podamos proclamar este ministerio de reconciliación a los hombres, predicar tu Evangelio de la salvación en Cristo Jesús. Gracias, mi Dios, en el nombre de Cristo. Amén.